Esta es la saga que da pie al inicio de la adultez de la fantasía épica. De esas historias que podríamos decir que inicia un ciclo de evolución dentro de la fantasía en general, porque muestra tramas mucho más serias, muestra personajes mucho más complejos y personajes del espectro mucho más gris, personajes que tienen motivaciones diferentes, además de un universo extremadamente profundo, con muchísimas facciones y elementos, intrigas, poder, todo eso de una forma bien escrita, narrativamente superior, marca el paso en adelante de las historias clásicas del adolescente, del camino del héroe y todo eso que estábamos acostumbrados, a historias más para adultos. Bienvenidos a nuestro podcast La Última Fragua. Ya como deben haber intuido y como Alián estuvo diciendo en la presentación, hoy vamos a estar hablando de la saga de George R.R. Martin, Canción de Hielo y Fuego. Nos vamos a estar concentrando sobre todo en los primeros libros, sobre todo en Juego de Tronos, pero vamos a estar discutiendo aquí en el canal todas las cosas de esta saga, el contexto, el world building, todos los temas que nosotros solemos traerles acá. Antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro episodio, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir con la comunidad para que todos puedan venir y comentar y enterarse de todas las cosas que estamos comentando acá en nuestros episodios. Sin más, ya vamos a ir entrando en contexto. George R. Martin es un escritor que ya era bastante conocido en estos momentos. Era una persona que ya tenía en su haber una multitud de historias, sobre todo en la ciencia ficción. De hecho, uno de sus cuentos de ciencia ficción está entre mis favoritos de toda la vida. Y empezó a trabajar en Canción de Hielo y Fuego, su historia de fantasía más conocida, en 1991. Y publica por primera vez Juego de Tronos en el 96. Sí. Vamos a decir que lo que él consideró que es una evolución de la fantasía, que al mismo tiempo tenía el interés de que fuera una historia de 7 libros, de los cuales hay publicados 5. Sí, hay 5. 5 libros que aquí en algún momento llegaremos a este debate, sí. que alguna vez terminaremos de ver los 7. Exactamente. Que hay 2, pero que están ahí en el aire, todavía no se sabe, no tienen ni siquiera fecha de publicación. Eso está en un terreno bastante oscuro ahí. Incluye el dudoso club de los escritores barbudos que con su fan. Como Rufus. Como Rufus. Así ahí es. puntuando. Pero al menos Rufus es joven. Sí. Martin está viejo, ya se puede morir en cualquier momento, aunque no nos guste. Pero en fin, entrando en calor, se publica primero Juego de Tronos, pues Choque de Reyes, Tormentas de Espada, Festín de Cuerpo y por último Danza de Dragones, que es el último libro publicado, que si yo no me equivoco, hay ya creo que como 12 años que se publicó. 12 años o 16 años, yo no sé, no estoy seguro. Hace muchísimo 2012 tiempo. Creo que se publicó alrededor de 2012 o algo así. O el 2011, algo así, fue que se publicó Danza de Dragones, una cosa de esa. Ha pasado 12. Un buen, sí. Pero se deben esperar 2 libros más, que es Vientos de Invierno, que él dice que lo está casi terminado, bueno, ya diciendo, y Sueño de Primavera, que debería ser el cierre. Para argumentar un poco más del contexto de esta saga, también hay que decir que con esta saga Martin ha obtenido una gran cantidad de premios. Tiene un montón de premios locos. Por ejemplo, a la mejor novela de fantasía tiene el premio en 1997, tiene otro premio en 1999, otro Locus en 2001 y otro en 2012 después de la publicación. Casi todas las novelas. Exacto, casi todas las novelas han sido premiadas de una manera u otra. También tiene los premios Ignotus, varios premios Ignotus a mejor novela extranjera, y por sus otras obras, Martin ha escrito un montón de cosas también, ya sea alrededor de esta misma saga, ya sea ambientado en el mismo mundo o otras historias alternativas que él ha escrito, pero por estas otras historias también ha obtenido premios Hugo, ha obtenido premios Nebula, o sea, es un escritor con un palmarés bien interesante. Y antes de adentrarnos de lleno en esta saga,
vamos a conocer un poco sobre la trama que nos cuentan estas historias y que vamos a encontrar en estos libros. Yo siempre cuento a mis amigos, y a que me preguntan, vamos a decir que una broma, que para mí no es tan broma, pero bueno, la idea de que Canción de Hielo y Fuego para mí siempre fue la historia de la Guerra de las Rosas, un conocido momento histórico de Inglaterra, con dragones y zombies, porque realmente es que los York los York y la casa Lancaster, que son básicamente los Lannister y los Stark. Así de sencillo. Sí. Y esa pugna entre dos elementos y de la nobleza, y pasan la nobleza pasa de un lado a otro de las asociaciones políticas, y llegan y al final del encuentro, y no voy a dar spoiler, pero sigue hasta el final. Al final es muy parecido a lo que pasa en la Guerra de las Rosas. Pero bueno, es una broma. O sea, mis amigos me dicen, no, era un hater, no sé qué, porque dices eso. Porque copia descaradamente la cosa, sí, pero bueno, sí. lo hace bien, copia bien. Lo hace, exacto, lo hace bien, lo lleva bien a todo el universo fantástico. Entonces, vamos a decir, más seriamente ya hablando, la historia es ambientada en un continente ficticio que se llama el Poniente, o Westeros. O Westeros. Que también tiene otras regiones de otros continentes, como el continente de esos y demás, pero bueno, el flujo más importante de todas las... Sí, sucede aquí en esta... Aquí, así. Hay una multitud de casas de nobles, basada, como decía, en ese conflicto para mí, de la Guerra de las Rosas, porque existen muchísimas casas nobles en pugna para alcanzar el poder o aunarse al poder establecido de ciertos líderes y llegar a eso. Es la lucha por el trono de esos 7 ducados, así por decirlo, en distintos momentos. Así mismo. Es básicamente eso, intriga, muchas intrigas, muchos rejuegos políticos. Personajes complejos, que están ahí en los grises, bien grises. Sí. Sobre todo eso. Sí. O sea, Martin aporta en esta historia pues, personajes del espectro moral, de todo el espectro moral, porque hay personajes que son esencialmente buenos y personajes que son esencialmente malos, podríamos decir, pero los buenos pueden cometer errores que pueden ser catastróficos, y los buenos pueden, aparte de redimirse, sus acciones pueden ser positivas en la trama. Y en el espectro del centro, que son casi todos, están los personajes grises, que es una de las marcas principales de esta historia y por el cual le ha gustado a tantas personas y por el cual ha influido tanto en lo que vino después de toda la corriente del Grindar y todo eso. Como siempre hacemos, para hablar un poco de world building que hay y que vamos a encontrar en esta saga, que dicho sea de paso es fascinante todo lo que Martin ha construido aquí. Uno de los aspectos más importantes es el detallado universo que Martin introduce en esta saga. Martin ha creado un mundo aquí que es uno de los mejores y de los más interesantes que podemos encontrar en una saga de fantasía. Este continente que encontramos aquí, Westeros, y bueno, Poniente, para decirlo en español, y esos son vastos continentes, son diversos, llenos de historias, llenos de leyendas, lleno de culturas de todo tipo, religiones de todo tipo. O sea, realmente fascinante el tiempo diversidad. Exacto, el tiempo que Martin le ha dedicado a construir cada uno de estos detalles de cada lugar en cada uno de estos continentes. Sí, se puede decir que existe inclusive diversidad geográfica, porque está desde el lado norte. Te encontramos ahí hasta la parte esta donde vive la gente Dorn, que son casi como desierto, semi-árabes, algo así. O sea, hay islas inclusive que tienen su propia cultura, tienen su propia religión, tienen su propia forma de ver el mundo. Y lenguajes diversos también. Y entonces desemboca en el centro de eso, que es el desembarco del rey, que es el lugar donde supuestamente se nuclea el poder de todo el poniente. Y al otro lado del mar está el continente de esos, como mencionábamos antes, que tiene igual diversidad, inclusive puede ser que aún sea más diverso, porque la percepción que tenemos visual es que es mucho más grande.
hay ciudades libres, hay ciudades mercantiles, hay ciudades esclavistas, hay tribus nómadas, hay multitud mucho más cultural, porque hay mucha más, sí, es mucho más multicultural que el lado de... Al mismo tiempo, sabemos menos, o sea, sabemos a la distancia, sabemos menos de lo que pasa, de cómo funciona, sabemos superficialmente de lo que pasa en este continente, pero al mismo tiempo es extremadamente diverso. Exacto, aquí sí, una cosa interesante que encontramos en eso es que no están tan agrupados como están en Poniente. En Poniente hay un sistema de estos jerárquicos, hay un rey, están los súbditos, las regiones que tú sabes que están aquí, que le rinden pleitesía al reino y todas estas cosas, pero en esos no hay este tipo de sistema jerárquico. Todo el mundo está ahí por su lado. Exacto, no hay un poder centralizado. Es una división clara de distintas. Cada cual vive en su mundo, no te metas conmigo porque de arraso y cosas así. Ciudades-estado y gente que son nómadas, hay gente que vive en estados y no sé qué. Hay una división más tenue del poder. Exacto, exactamente. En otra parte del sistema de construcción de mundos, el world building, podemos decir que también está una parte importante de la historia, es el muro que divide la parte más civilizada o los reinos de Poniente del resto de lo que está más allá, que ya hablaremos en su momento del sistema mágico, pero son para encerrar seres que en teoría amenazan la vida. Pero al mismo tiempo, como todo el mundo, la vida prospera y la humanidad prospera en cualquier lado, también hay otro tipo de personas que viven ahí y todas esas cosas, pero bueno, el muro es una parte súper importante de la construcción porque es una construcción extremadamente grande, inmensa. Yo pienso siempre en el muro de Adriano, porque dividía Inglaterra de las invasiones sajonas y todas esas cosas, y contra la barbarie, contra la civilización. O la Gran Muralla también, o sea, una idea así que uno se puede hacer cuando piensa en el muro, puede fácilmente venirte a la mente de la Gran Muralla China también. Contra los mongoles. Sí, exactamente. Los mongoles, que en este caso serían así en esta historia como los salvajes que viven al lado allá del muro, los que viven en la nieve y todo esto. Y para hablar un poco, digamos, tocar el tema del sistema mágico dentro de World Building, de Canción de Hielo y Fuego, hay que decir que aquí la magia en esta saga está íntimamente ligada a los dragones y a las antiguas tradiciones valirias que existían en este universo, en este mundo. Yo digo que, y bueno, no lo digo yo, o sea, es implícito, que esto es magia blanda, o sea, es una magia poco acotada, no sabe los límites reales de la magia, ni siquiera qué se puede hacer de forma directa con ella, porque inclusive lo que hacen los allegados a los dioses que tienen una magia específica, que es lo más clásico que vemos de gente que manipula la magia, no se explica, no hay forma de saber realmente cómo opera, pero al mismo tiempo tiene lo que digo yo que es algo muy interesante, que es la magia se comporta de manera como que background, o sea, de trasfondo, de una manera que no destruye la trama. Para enriquecer la historia, pero no para opacarla. Exacto. Sí. El focus no está en ningún momento en la magia, solamente es una herramienta y es un elemento que acompaña la narrativa. Por lo tanto, tú nunca sabes que existen dragones, sabes que existen lo que podríamos decir que son zombies, pero se muestran siempre como algo relativamente lejano. Aquí no existe el héroe que empuña la espada de la verdad y el amor para enfrentarse a nada. No, existe amenazas y existen herramientas, pero la magia no se convierte en la solución a nada. Exacto. Al contrario, muchas veces es un problema. Exacto, a veces lo que crean son problemas. Y entonces eso le da la oportunidad a los personajes de desarrollarse, porque son esencialmente mucho más ricos, porque tienen que emplear el ingenio y tienen que emplear las capacidades humanas innatas para poder enfrentarse a las situaciones que le presenten. Digo, la magia aquí es consustancial a la historia. Sí, esto no es la magia no es débil en el sentido de que no está presente. Sí, está presente, pero es una magia relativamente
más tenue, menos impactante en la historia. Sí, es un medio para llegar a ciertos fines. Que como tú dijiste antes, muchas veces a veces lo que hace es entorpecer incluso los desarrollos de algunas situaciones. En vez de ayudar, a veces lo que hace es complicar más las cosas. Otra parte interesante que vamos a encontrar en la serie y que juega también un papel crucial son las profecías, sobre todo las profecías que vamos a ver mucho más de la mano de Melisandre, de la bruja, y todo esto también enriquece muchísimo la trama. Y sin caer, o sea, Sí, es el tropo de las profecías, pero sin caer directamente. En esta serie estaba hecho de una manera interesante que no... Sobre todo porque tú no sabes todavía si a ciencia cierta si los dioses existen. Exacto, y todo esto Porque de los dioses antiguos y todo esto. si las profecías son autocumplidas o son interpretaciones de sabrá Dios qué, o si realmente existe un Dios que está guiando en un enfrentamiento primigenio del bien contra el mal. No sabemos, porque yo por lo menos nunca tuve certeza. No, es que no hay certeza, no hay... todo sucede de manera tan extraña, pero muchas veces también, o sea, pudieran ser cosas que suelen suceder, no sin intervención de ningún ser, ¿sabes? Divino ni ninguna cosa de esta. Entonces siempre te queda esa duda de si será o no será. Es un poco como el realismo mágico latinoamericano, exacto, que tú no sabes si las cosas suceden porque sí o no. Si quisieras explicártelo de forma mágica, lo podrías explicar, y si quieres explicártelo de forma racional, también. Exacto, lo podrías explicar también. Entonces es una cosa así interesante y muy bien construida por Martin en la saga. Y entrando ya en las facciones, y créanme que facciones hay muchas. De hecho, muchas facciones se nos van a quedar porque es imposible llevarlas todas. Vamos a tratar de llevar las más importantes y las que más peso tienen en la historia. Empezando quizás porque mencionábamos antes la casa Stark, la casa Invernalia, una casa súper fuerte que siempre ha estado involucrada en la política del Poniente, y además que son una casa que podríamos decir que es muy allegada al honor, a la fortaleza interna, endógena de la familia y todas esas cosas. Por otro lado tenemos la casa Lannister, una casa que también vamos a decir que ha tenido un peso importante económico en todo el Poniente, han sido las personas que se han considerado esencialmente poderosos por su poder económico y su riqueza, y que simbolizan también el arrojo y todo esto, y el enfrentamiento por sus intereses. Son una casa que también tiene muchísimo peso. Así mismo es. Después también encontramos una casa interesantísima como la casa Targaryen de Roca Dragón. Esta casa, el lema de ellos es fuego y sangre, así que ya se pueden imaginar todo lo que acarrea esta facción. Los Targaryen son conocidos por su legado de dragones y toda su antigua dinastía en Poniente, porque al inicio de Juego de Tronos, o sea, no son los que están reinando, pero así han reinado por muchísimos años. Su legado se mantiene. Exacto, tienen un legado ahí de reyes que es, imagínate, una leyenda. También tenemos una casa que es la casa Baratheon, que es la que en el momento, en el inicio del primer libro, son los que están reinando aquí en Desembarco del Rey y en Poniente. El lema de esta casa es la furia. Y también tenemos la Guardia de la Noche, que es una facción interesantísima. Estos digamos, heraldos, estos hombres, estos guardianes que están ahí en el muro perpetuamente, que sirven a todo el reino y protegen a los 7 reinos de todas las amenazas del norte, y son los que han jurado ahí defender el muro y defender toda esa zona para que nada pueda cruzar hacia el continente. Sí, en parte a veces son casi hasta desconocidos sus proezas, porque en otros momentos es casi, ahí mandan a las personas que son como que alienados. O delincuentes, o cometen algún tipo de
de crimen o algo así. En otro momento fue algo honorable y honroso. Ahora es algo que ni siquiera se reconoce. Sobre todo porque se enfrentan a la siguiente facción, que yo no digo es una facción hasta el momento que se conoce la historia, bastante desconocida para el resto del poniente, que son los caminantes blancos. Son esos seres místicos, yo digo que son zombies, porque así lo retrata casi. Son personas que son muertos vivientes, que tratan de pasar el muro y comerse a las personas y acabar con toda la vida. Y que no tienen a inicio ningún propósito conocido. Son ese tipo de entes que quieren destruir lo que el poniente en general. Por otro lado, tenemos una multitud de islas, que es la Casa Grioy, que está en las Islas de Hierro. También en la Isla del Oso también está otra casa también. O sea, la multitud de facciones, los Harrenhal y un montón de gente. O sea, hay casas, los Tully, los de Dorn, ¿cómo se llaman? Este grupo de los asesinos, que también está sin facciones hay un millón. Las iglesias, porque hay varias iglesias. Está la iglesia es multitud. Y estas son solo las de Poniente, porque hay otro montón de facciones en el otro lado en el otro continente que también innumerables. Los hermanos. Es imposible todas. Lean. Sí. Y para hablar un poco también de los personajes relevantes que vamos a encontrar en la saga de Canción de Hielo y Fuego, hay que empezar mencionando, yo diría, personaje más carismático y más interesante del primer libro de Juego de Tronos, que es Eddard Stark, que es el señor de Winterfell o de Invernalia, como diríamos en español. Este es un personaje conocido por su sentido del honor y de la justicia, y toda la familia de Stark, o sea, incluyendo a Jon, a Sansa, a Arya, a Bran y a Rickon y todos estos, a Robb, que es súper importantísimo después en otros libros. O sea, juegan papeles importantes y papeles cruciales en el desarrollo de la trama de toda la saga. También tenemos un personaje interesantísimo como Tyrion Lannister. Este es el personaje más ingenioso, más sarcástico y más astuto de todo el libro. Y es un personaje que, por supuesto, que pertenece a la casa Lannister. Como no podía ser de otra manera, este es mi personaje favorito del libro. Sabemos. Porque me gustan siempre los personajes que se imponen más bien por la astucia, la inteligencia que todos. Porque no hemos dicho todavía que es un enano. O sea, es un enano y por lo tanto va en desventaja con el resto del mundo. En un mundo brutal donde la fuerza se impone, un enano no puede imponerse por fuerza. Tiene que imponerse por ingenio. Es verdad que sus orígenes son la casa Lannister. Por lo tanto, tiene una ventaja que quizás otros no tendrían, que es el dinero, el poder, la influencia. Pero eso no le sirve de mucho en un mundo cortesano donde todo es brutal. Y él se impone con humor. O sea, y el humor de él, sobre todo la astucia, es una de las cosas que más me gustan a mí realmente de la historia. No se deja mirar por nada y ha dado las cosas. Sí, siempre le da la vuelta a todo. No se deja hacer bullying. Es un personaje que te vira el juego en un segundo. Es súper interesantísimo. Y de otro lado tenemos ya, para mencionar, a la casa Targaryen, a Daenerys. Daenerys, que es de los últimos vástagos de la casa Targaryen, que en estos momentos están exiliados y que no se sabe siquiera en Poniente que existen ni que están vivos, y que es un adolescente que está iniciando y que está en los planes de su hermano utilizarla para alcanzar el poder. Y después en su desarrollo posterior es uno de los personajes más importantes de toda la historia por su carácter, la forma en que se enfrenta al desarrollo ese de la niña que se está abriendo al mundo a convertirse, y esto puede ser un pequeño spoiler para mí, pero en la madre de dragones, la persona que trae de nuevo los dragones al mundo y que con eso se impone y es capaz de hacer ciertas cosas. De otro lado tenemos también, hablábamos de la casa Stark, tenemos el bastardo que Jon Snow, que es supuestamente nunca se sabe, en la historia nunca se sabe, que se piensa que es un hijo bastardo de Jon Snow, bastardo de Ned Stark, o sea, y por eso se llama Jon Snow,
pero nunca se sabe si sí se acepta, y es una parte importante y fundamental en el desarrollo de toda la historia, porque es el muro, casi todo es su punto de vista. Exacto. Otro de los personajes, diría yo, más interesantes y complejos que podemos encontrar en esta saga es Cersei Lannister. ¿Qué podemos decir de este, digamos, tipo antagonista? Porque Cersei es como una antagonista dentro de esta saga. Es una persona ambiciosa, manipuladora, está dispuesta a hacer cualquier cosa por proteger a su familia y el legado de los Lannister. Pero cualquier cosa es cualquier cosa. O sea, es una persona realmente bastante depravada, sin dejar de ser inteligente y súper calculadora. O sea, a mí me encanta también el personaje de Cersei. Desde su punto de vista, el sexo no hace una historia dulce, pero la historia misma inicia con una historia sexual incestuosa de este personaje. Esto no es un spoiler porque esto sucede casi al principio, en las primeras páginas. Por lo tanto, también te demuestra un poco que ella tiene una moralidad bastante comprometida. No solamente comprometida, sino que es maleable. Sí, maleable, por lo menos. Tú ahí. Porque sobre todo con su hermano. Sí, interesante. Todo es interesante aquí con ese personaje. Otro de los personajes más importantes uno de los más importantes que vamos a encontrar en la saga es Tywin Lannister. Ya hablábamos de él cuando hicimos nuestro episodio de los antagonistas de fantasía que son imperdibles. Este es un personaje que en la historia que nos está ubicando el libro en ese momento es el patriarca de la casa Lannister, que es uno de los personajes más poderosos de todos los 7 reinos, sin contar que económicamente los Lannister son... Exacto, son la casa que posee, digamos, más fondos y más recursos en casi todo Poniente y que mueven ejércitos, que mueven comercio, que mueven dinero, que están bien interesantes. Y este personaje también es conocido por su inteligencia estratégica y sobre todo por su crueldad y sus habilidades políticas. Es muy... Pero su crueldad en función de un objetivo. Exacto. No es que matar por matar. No, digo que es por definición, creo que el personaje más gris que tiene la historia. Porque él está buscando un objetivo y lo que sea que se ponga de por medio, él se lo saca del medio, inclusive si es familia. Él sí no cree en nadie. Sí, pero al mismo tiempo no es un personaje malvado, así. No. Como el arquetipo es mal. O sea, no quiere que subyugar a la gente, cabezar a nadie. Sí. Quiere poder. Exacto, y por eso también es una de las cosas que lo convierte uno en un antagonista interesante. Y tiene una muerte también. Merecidísima por demás. Sí, merecida, pero que está bien. Hay que leerlo, está bien jodido. Sí. Hay que leerlo. Y por otro lado tenemos a Jaime Lannister, que se dan cuenta, Lannister tiene muchísimo peso. Sí. Conocido como Matarreyes porque fue la persona que mató al rey anterior de la casa Targaryen y lo hizo con propósito. O sea, él tiene el sobrenombre ese. Es uno de los personajes más interesantes del Lannister porque no voy a dar tanto spoiler ni nada, pero considero que el arco evolutivo su evolución de personaje es una de las mejores. Y sobre todo interiormente, nosotros viéndolo a él, porque primero vemos el lejano, es viendo por qué actúa, cómo se comporta y cuál es realmente su moralidad interna. Nos damos cuenta que es un personaje muy complejo y muy interesante y moralmente muy rico. Sí. Porque yo creo que dentro de los Lannister que quizá esto es el más complejo de todos. Sí. Y como tú decías, tiene una evolución bien interesante. Es un personaje que al principio uno lo desprecia y al final uno no deja yo tuve cariño. Sí, uno le coge cariño, uno tiene que apreciarlo porque realmente va de ser un personaje todo depravado que tú no quieres, o sea, que tú quieres que muera ya porque a un personaje que tú te identificas con él y tú te identificas con su evolución. Es interesante también como Martin logra crear esa conexión empática
entre el lector y este tipo de personajes. Y eso no pasa solo con Jaime Lannister, pasa con muchos personajes. Y a veces pasa para bien, a veces pasa para mal. A veces creas una conexión con un personaje que después o sea, queda en el camino, por no decir otra cosa. O se transforma en algo que realmente ya tú no sientes que sea tan íntimo contigo. Exacto. Entrando en lo que podríamos decir, que tú lo has llamado nuestras verdades honestas, o la parte que siempre debemos decirles que tengan en cuenta a la hora de enfrentarse a historias, es que, para empezar, esta es una saga que está inconclusa. Ya lo decíamos antes, los últimos libros no están publicados, ni siquiera tenemos seguridad que se publiquen algún día. Por lo tanto, cuando te vayas a enfrentar a eso, es duro recomendar una historia que a lo mejor quizás nunca termine. Exactamente. También ahí existe complejidad en cuanto a las tramas, porque las tramas son mucho más complejas. Sí. Tienen muchísimos personajes, para personas que están empezando en fantasía quizás no sea una buena historia para comenzar. Por lo tanto, no es una historia recomendable para que se inicien en una fantasía. Por lo tanto, es ese tipo de historia que son complejas, tienen personajes extremadamente profundos, tienen un trasfondo intenso, en fin. Sí, y también hay que decir que son libros muy extensos. Esa es una de las cosas que tenemos que advertir. Son libros sumamente largos, es complicado a veces. Esto puede ser, digamos, desalentador un poco para estos lectores que buscan, ¿sabes? Unos temas más dinámicos o lecturas más rápidas y menos densas. También tiene que por primera vez lo ven mucha gente, sobre todo ya en estos tiempos no es tan difícil encontrar cosas así, pero existe temas de violencia y temas mucho más adultos. Existe, como decíamos antes, contenido más gráfico. La gente se enfrenta a final, o sea, los personajes mueren, que es una cosa que de hecho Martin se lo saca muchísimo en cara, que Martin elimina a sus personajes sin piedad, aún a los personajes que son protagonistas y que tú le tienes muchísimo cariño. No puedes tener ningún tipo de certeza si van a continuar o no. Además, como decíamos antes, existen temas tabús como el incesto, la sexualidad es una cosa que está abierta, la violencia en general, se cometen actos barbáricos contra ciertos personajes. O sea, es realmente adulta, es una historia que tiene elementos que pueden a ciertas personas sensibles no gustarle por ese tipo de cosas. Sí. También la progresión de la historia, digamos que es algo lenta para estas personas que buscan aventuras o lecturas más dinámicas. La progresión en Juego de Tronos o en Canción de Hielo y Fuego es bastante lenta. La trama avanza a su paso. Martin se detiene en detalles a veces que parecen poco relevantes a la historia. Y también, y a veces lo son. Que a veces sí, a veces no son muy relevantes. Entonces también puede parecer que algunas tramas se prolongan más de lo que debieran prolongarse, y algunas también tramas no llegan a una conclusión satisfactoria para el lector, o se quedan o se cierran de manera abrupta. Es un poco complicado en este sentido. Esta saga tuvo o ha tenido muchísimos impactos en muchísimos escenarios, pero quizás el impacto más importante que ha tenido fue cuando la serie de televisión basada en esta obra salió a la luz. Yo digo que más que la nueva era de la fantasía o la nueva era de la fantasía épica en general, no es basado tanto por una serie de libros quizás, sino por el interés que atrajo a multitud de lectores la serie de televisión que se produjo, esto muy bien hecha por HBO, sobre todo las primeras temporadas. Por lo tanto, esto fue lo que digo yo, que atrajo muchísimos lectores nuevos a la fantasía y que puso en todos lados en el mapa. Que la fantasía épica, sí, en el mapa de visión de personas, de la cultura popular, así. La fantasía épica era algo interesante, que podía ser algo adulto, podía ser
súper entretenido y podía ser súper llamativo con efectos extremadamente grandilocuentes. Y que se podía monetizar bien. Ajá, y que se podía vender. Sí, que se podía vender a la gente. Era un negocio rentable. O sea, entonces, por eso muchísimas editoriales le abrieron el espectro. Bueno, vengan, aquí puede llegar quizás el próximo Canción de Hielo y Fuego de ustedes. Que bueno, que yo pienso que por el próximo debe ser sí o sí el Cosmere, pero bueno, eso veremos después qué pasa. Pero bueno, al mismo tiempo, estas historias se adaptaron los 5 libros que habían publicado, que hay que decirlo, que esos 5 libros en general, haciendo salvedades, se adaptaron bastante bien. Es difícil adaptar una historia tan compleja y tan densa. A partir de ahí se torció todo. Y uno de los peores finales que puedo decir yo esperado es lo de con el Hielo y Fuego, que con Juego de Tronos para mí eso decepcionó totalmente. Esa última temporada fue una cosa, un desastre, una cosa bien complicada. Y sin embargo, alimentó el auge para que surgieran la nueva saga esta que es, ¿cómo se llama? La serie de... Sí, la precuela. Sí, la precuela, La Casa del Dragón. La Casa del Dragón, que sigue funcionando. Sí, tiene buenos niveles de audiencia y todo. Otra cosa que diríamos que la serie también acarrea y que es complicado cuando tú has leído los libros y también vas y ves la serie. O sea, alguien que no ha leído los libros y va a ver primero la serie va a encontrar mucho spoiler. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, pero incluso hay eventos que se suponía que pertenecen a los libros que no se han publicado, que están, digamos, ya un poco spoileados en la serie, porque ya la gente se imagina que van a suceder de esa manera, aunque Martin no ha confirmado que los libros van a seguir la misma línea argumental. De hecho, yo me imagino que él va a tratar de separarse un poco de la línea argumental de la serie para que realmente los libros tengan impacto, porque si termina publicando lo mismo que ya se vio en la serie, me imagino las ventas van a irse por el piso con toda la saga. Así que, o sea, que cuando te vas a enfrentar a esta historia, los spoilers van a estar por todos lados. O sea, no busques en internet nada que tenga que ver con esto, porque te lo vas a comer por todos lados, porque la serie se ha encargado de hacer visible muchísimas cosas. Así mismo. Estas críticas igual no restan mérito a la calidad de esta saga. Esta es una saga súper interesante. Ahora vamos a estar dando nuestras recomendaciones y hablando del impacto que ha tenido, o sea, el impacto real que ha tenido esta saga en la cultura. Así que tengan en cuenta que estas verdades honestas son solo para ofrecer una visión, digamos, un poco crítica y equilibrada. Exacto, a los lectores sobre todo que llegan y que no conocen mucho de esta historia. Y ya entrando en recomendaciones y hablando en general del impacto y el alcance de esta historia, podemos decir que sobre todo, como decía antes, la serie de televisión trajo a boca de todo el mundo la fantasía épica. Por lo tanto, hizo que una audiencia mayor se interesara por este tipo de temas y que la gente se diera cuenta que se podía hacer fantasía de corte más adulto, de corte más maduro, de corte más serio, y no fuera la clásica historia del camino del héroe conocido, ¿no? Exacto. Por lo tanto, muchísima gente que menospreciaba la fantasía dijo, bueno, existen otras cosas, y eso es una cosa súper importante. Sí. Esta saga también ha inspirado a una oleada de nuevos autores, de una nueva generación de escritores que ha revitalizado también el interés de las personas en el género de la fantasía. También su estilo, el estilo en que está construido esta saga, ha influenciado a numerosos autores también y ha ayudado a popularizar los subgéneros, por ejemplo, como la fantasía oscura y el grimdark, que no eran géneros tan populares antes de que surgiera todo este boom de Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego. Yo no considero que esto sea realmente grimdark, esto está casi en el borde del grimdark, sí, porque tiene elementos en común. Yo considero que esto es más fantasía épica todavía, pero sí es verdad que introdujo ese interés
por personajes más grises, personajes con motivaciones mucho más profundas, que la ilusión entre el bueno y el malo se eliminara, porque los buenos pueden cometer errores, los malos pueden, como decíamos antes, los malos pueden hacer cosas positivas, y esa división, o sea, no es que está el camino del héroe básico y todo demás, y eso hizo que el Grindal pudiera emerger de esa semilla. El Grindal es mucho más viejo que eso, por supuesto, pero de esa efervescencia que creó y el interés de personas de ver personajes así, fue dado casi siempre por el éxito que tuvo esta historia. Sí, personajes que, como estábamos comentando en algún momento, una moralidad ahí medio cuestionable. Sí, bien grises. Una moralidad difusa. Pero también a la misma vez personajes que son bien humanos. O sea, llevó todas estas tramas que vemos políticas y estas tramas de clásicas de la supervivencia de una familia, de una casa, de cómo salir adelante ante ciertas situaciones y de cómo puede cambiar también tu manera de ver el mundo o de enfrentar ciertas situaciones. El peso del poder o el peso de tus ambiciones o las consecuencias de tu supervivencia. A veces para sobrevivir tienes que matar inevitablemente. Sí, son personajes que se convierten en caracteres bien humanos, que uno se puede identificar con estos personajes y con las situaciones por las que atraviesan también. Un ejemplo de eso, por ejemplo, el perro, por ejemplo. Sí. El perro, por ejemplo, un personaje que es grotesco, pero sin embargo una evolución súper interesante. Sí. Termina siendo también igual uno de los personajes que uno empatiza con él. Otra de las cosas interesantes de la saga es que a raíz de la serie Juego de Tronos rompió récord de audiencia, ya hemos estado hablando de eso, y se ha convertido en una de las series más vistas y más comentadas en toda la historia de las serializaciones. O sea, yo no recuerdo cuando salió Juego de Tronos, no sé, una serie que estuviera tanto en boca de tanta gente como esa. No recuerdo así una tan importante, no sé, probablemente antes de esos Friends y este tipo de series, pero cuando se emitían este tipo de series no había esta explosión del internet que hay ahora mismo. Entonces no era la misma manera. O sea, esto ha habido comentarios, foros, memes, gente hablando por todas partes de este tipo de esta serie. Y se metió en la cultura popular, muchísimas de las expresiones, o sea, Winter is Coming y todas esas cosas. Eso te lo digo en mi día a día, por así decirlo, y estos personajes son ya conocidos. Sí, es parte de estos personajes popular. Jon Snow, Daenerys, Tyrion, sobre todo, estos tres personajes se han colado bien fuerte ahí en la cultura popular. Eso sí es interesantísimo. Y la otra cosa que hay que mencionar es que esta saga ha generado una comunidad de fans bien importante también, bien fuerte. No sé, por ejemplo, mi esposa es fan de la serie. A mí me encanta la serie, a ti yo creo que también a ti te gusta también. Sí, me gusta, sí, me gusta. Yo soy más fan siempre de los libros que las adaptaciones, pero esta es de las pocas excepciones que cumple lo mínimo. Así es. Y por todas estas cosas, digamos que es una saga excepcional. Sobre todo si vas y tienes el carácter y el temple de ir y leerla, porque los libros, por supuesto, están mucho más interesantes. Eso sí, tenemos que siempre poner el paréntesis de que todavía es una saga que está incompleta. O sea, a gente que no le guste leer, por decir, sagas a media, no es una saga que yo recomendaría demasiado leer. Ahí sí, maybe te diría... Ve y mira la serie o algo así y te vas entreteniendo y vas conociendo la historia de Juego de Tronos. Y si vamos a hablar de esas historias que rompen por completo el esquema que les fue dado cuando surgieron, no podemos dejar de hablar de una historia que hilarante, extremadamente satírica. Vamos a decir, satírica, un humor extremadamente interesante. Sí. Y yo por lo menos me morí de la risa de cosas que pasaban. Sí. Que es la guía del autoestopista galáctico. Que, por favor, yo creo que es una de esas historias que todo el mundo debería leerse alguna vez en la vida porque
nada más que el sentido del humor y la forma en que se enfrenta a algo tan catastrófico como el fin del mundo, y la forma en que se hace es algo que yo digo que además te vas a divertir. Te Sí. vas a divertir muchísimo. Así mismo es, si no quieres perderte nuestro próximo episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir con toda la comunidad y dejarnos el like ahí para que nos sigan motivando, y también déjanos tus comentarios sobre este episodio, qué te pareció. Coméntanos todo lo que quieras acerca de Juego de Tronos, que ahí vamos a estar para responderte. Y como diría ahí el autoestopista galáctico, adiós y gracias por el pescado, y nos vemos en nuestro próximo episodio.